pues la universidad tiene que generar conocimientos y tecnología, y por lo tanto donde se generen esos conocimientos es en la investigación básica y también aplicada. Bien, hay una relación de indicadores, por ejemplo, las publicaciones en las revistas, como digamos artículos originales, en las revistas de divulgación, en las revistas, digamos, tecnológicas también, ¿no? El otro es patentes, digamos, haber desarrollado patentes que pueden ser luego transferibles digamos, al empresariado o a la sociedad, ¿no? En general. Y por otro lado, una manera de medir también es el haber concursado y haber logrado la, digamos, financiación de proyectos de investigación, ¿no? Creo que eso es un indicador. Y también número de tesis sustentadas, asesoradas por los investigadores. Como incentivos, hasta donde sé, no existen, no hay incentivos. La universidad, aquí en la Universidad de San Marcos, los incentivos son bajísimos si se quiere comparar con incentivos que hay en países extranjeros. Por ejemplo, lo que hay aquí es un pago de un incentivo de 260 soles para el responsable de un proyecto de investigación, para el que está como miembro, digamos, el que le sucede, el que le secunda, está a 150 y el otro 90, y ahí termina todo, ¿no? No es, digamos, gran cosa. Aparte de eso, hay unos reconocimientos que dan por mérito de ser investigador, por haber publicado en revistas. Eso es lo que se tiene aquí en la universidad, ¿no? En los concursos sí están estableciendo un monto que permita, digamos, tener como un incentivo mensual, ¿no? Creo que eso ha mejorado en algo. En primer lugar, creo que hay una calidad de vida de los investigadores que, digamos, se dedican a al trabajo de investigación, poseen incentivos económicos, de acuerdo al proyecto también que tienen realizando, y reconocimiento económico, ¿no? Y otros incentivos, creo que, por ejemplo, para la adquisición de literatura especializada, para la adquisición, por ejemplo, de equipos como multimedia, medios de comunicación, que les permitan acceder a la información y acceso libre a la información, ¿no? Muy bien, en el mundo se exige que sea una dedicación exclusiva. Segundo, una capacitación especializada en el tema que está investigando, ¿no? Y no solo, sino una capacitación permanente, ¿no? Otros son los viajes, por ejemplo, a otros laboratorios que hacen similar trabajo o parecido, ¿no? Intercambio, tenga un intercambio, que tenga un alto nivel, ¿no? Grados académicos también. Y otra herramienta que es básico es manejo de idioma extranjero, en nuestro caso el inglés, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, herramientas informáticas, ¿no? Que es básico, que creo que todo científico necesita tener esas dos herramientas, ¿verdad? Nuestra realidad es que hay poca gente que se dedica completamente a la investigación, solo a la investigación. Muy pocos. ¿Por qué? Porque existe mucha carga académica de enseñanza. Nuestras universidades públicas están diseñadas fundamentalmente como entidades educativas, formativas, pero no de generación de conocimientos. Aquí en San Marcos estamos tratando de cambiar
ese modelo, esa idea con la que fue fundada la universidad de repente. Pero la universidad para nosotros, para los que estamos en investigación, esencialmente es generación de conocimientos. Luego viene la transmisión de conocimientos y en tercer lugar la transferencia de conocimientos. Esas ideas deben colocarse en la mente de todos aquellos que hacen gestión de la educación privada. No hay una política en ese sentido. Tenemos un pequeño fondo que viene del Estado, que es más o menos 4.188.000, que hace más o menos cerca de 20 años que se viene con el mismo fondo. Y por lo tanto, lo que en su momento fue un fondo de investigación que debió distribuirse en todas las facultades, y es lo que se sigue haciendo. Se distribuye más o menos de acuerdo al número de proyectos que cada facultad ha ido desarrollando, y en ese sentido no se ve si es más prioritario, por ejemplo, una línea de investigación, un trabajo de investigación. Simplemente se distribuye porque ya históricamente está establecido así. Digamos, ha mejorado en el sentido de que han dado mayor recurso para acceder a través de concursos, ¿no? Que creo que eso le da también competitividad a las universidades. Entonces hay un grupo, digamos, de universidades que hacen investigación, están captando mayormente esos proyectos de investigación y en ese sentido los incentivos que se da, por ejemplo, al investigador, creo que ha mejorado eso, ¿no? Administrativamente creo que no se ha avanzado mucho. Todavía siguen etapas engorrosas para la adquisición, por ejemplo, de bienes que permitan realizar investigación. Entonces, allí creo que no se ha mejorado todavía. Alguna vez yo le hice la propuesta, cuando estaba la doctora Gisela, en una conversación que se hizo. Yo creo que el CONCITEC tiene que establecer de repente oficinas de adquisiciones, por ejemplo, especialmente para las entidades públicas, ¿no? Para las universidades públicas, porque hay tantas regulaciones que la adquisición de un equipo demora tanto. Yo tengo un poco mi experiencia personal. Para la adquisición de un equipo en un proyecto que está siendo financiado por el FINSIT, nos demoramos 2 años. 2 años para adquirir. El proyecto era por 3 años o 2 años. Entonces al final ya hemos tenido que postergar un poco por esas razones. Entonces creo que en eso el gobierno tiene que dar, digamos, regular de una forma mucho más ágil, como lo están haciendo otros países, ¿no? Creo que el Estado podría apoyar a las universidades, en general de todas las universidades que hacen investigación, dando incentivos a las empresas o a las entidades que adquieren las patentes que se desarrollan en la universidad. Mire, el gobierno o el Estado invierte para el desarrollo de esas patentes, ha invertido a través de los proyectos, a través de los fondos que ha sido, digamos, financiado. Al final, esas patentes quedan inscritas de repente en el DECOPI a nombre de la universidad o la institución que ha desarrollado. Si no se transfiere, queda ahí, ¿verdad? Así que si son, por ejemplo, trabajos que sean, digamos, que puede permitir digamos, la transferencia y que puede apoyar, digamos, para resolver un problema, creo que el Estado podría dar un incentivo, no sé, quizás tributario, para que pueda hacer la transferencia. Le cuento un ejemplo. Nosotros tenemos una patente que ha sido elaborado aquí en la universidad. Son ladrillos, baldosas a base de relaves mineros.
que muy bien pueden ser utilizados en la industria de la construcción. No necesariamente vivienda, pero para parques, para... Claro, porque los relaves son desperdicios que no contribuyen en nada a la sociedad, pues, ¿no? por el contrario, contamina. Por contrario. Entonces, se puede utilizar. Entonces, hay una patente que está inscrita ya en Indecopi. Nosotros estuvimos a punto de negociar con una empresa. Y la empresa estaba urgido porque había presión social de la comunidad donde ejerce esta empresa. Porque ahí tiene una cantidad de relaves que han valorado los ríos que tiene. Entonces, cuando venía este gobierno que actualmente está, venía con un programa que parecía que iba a ser un poco más drástico con respecto a las mineras, respecto al uso de los activos o de los relaves mineros, de los, digamos, todos los materiales contaminantes. Entonces estuvieron deseosos de hacer negocio con nosotros. Entonces, y como hubo una demora, ya habíamos puesto de acuerdo, demora también por parte de nosotros, pero cuando entró el gobierno, vino el problema de Conga y otros lugares, como que no era tan drástico como parecía ser, dejó de comprar. Pero si la empresa tuviese un incentivo, por ejemplo, tributario, posiblemente hubiera seguido adelante. Y eso ayudaría mucho, y no solo en este tema minero, también habrían otros temas. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene algunos desarrollos en salud. Si, por ejemplo, alguien quiere adquirir esa patente y puede ser luego beneficiario de un beneficio tributario por un número de años, tranquilamente eso puede ser transferido. Y así, todas las universidades grandes, las que hacen investigación, tienen trabajos. Y para que eso no se quede, digamos, como trabajo realizado, puede ser transferido, puede ser, digamos, puede ayudar al desarrollo del país si es que hay un incentivo de parte del Estado. Es como si usted está invirtiendo para un trabajo, han desarrollado, y lo deja, no es un buen negocio. Claro. El negocio está en que después que si han desarrollado algo que es interesante, pues lo utilizo, ¿no? Lo vendo. O incentivo para que otros lo compren, ¿no? En Claro. el caso del Estado. Toda esa investigación, ese conocimiento nuevo que se genera se pierde. Pues, Se ¿no? pierde, pues, ¿no? Y no estamos hablando solamente de la Universidad de San Marcos. La Católica tiene, la Cayetano tiene, que son las universidades que más investigan, o la UNI, la Agraria, ¿no? Como capacidad para el país creo que no hay. No existen todavía, ¿no? Porque creo que no hay suficientes investigadores, y si hay investigadores faltan oportunidades de trabajo, el propio Estado no los asimila como en otros países. Por ejemplo, hablamos aquí bastante de ingenieros, de científicos, pero más nuestra orientación está dado al lado de ingenieros. ¿Pero qué de los matemáticos, por ejemplo? Los matemáticos tienen que buscar trabajo para enseñar matemáticas hasta en las academias, ¿no? Gente que ha terminado doctorado en matemáticas. Sin embargo, cuando uno ve un país desarrollado, estos tienen labores en los ministerios, tienen oportunidades de trabajar en proyectos de modelamiento, en diversos proyectos que el gobierno tiene en su política, ¿no? ¿Y ve un buen camino, digamos, en la actualidad para llegar a ese nivel, o ve que todavía no hay Todavía iniciativa? no hay por ese lado, porque las veces cuando uno escucha a los ministerios o los responsables de diseñar, de plantear la política de investigación, está orientado más hacia el lado tecnológico. Algo en las ciencias básicas, pero nada como, por ejemplo, las carreras así como las matemáticas, por ejemplo, que sí es importante, ¿no? Estamos en una etapa, creo que primaria, ¿no? O sea, básica. Hay un despertar, creo que hay mucha gente ahora sí hablando de ciencia, tecnología, innovación, como que es el motor para el desarrollo o el soporte para el desarrollo en una forma sostenida de los países. Hemos visto las experiencias en Asia, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, España. Hace 30 años no era nada España, pero
por la presión de la Unión Europea y al haber incorporado allí, creo que se han visto forzados a desarrollar su ciencia, su tecnología, que ahora sí nos están trayendo algunas innovaciones importantes, ¿no? Y por otro lado, hay una pobre todavía vinculación con la empresa. Las empresas aquí en el país son reticentes de aceptar los desarrollos, tanto científicos como tecnológicos, que se hacen aquí en nuestras universidades, ¿no? Por otro lado, hay una carencia de política del Estado, ¿no es cierto? En esta materia de ciencia y tecnología no hay una política. En este gobierno se han hecho algunos pasos, se han dado algunos pasos importantes, me parece eso va a ser ya irreversible, esperamos que así sea, que en un futuro se siga manteniendo y se mejore en realidad esa política. No hay falta todavía mejorar, establecer méritos para los investigadores con mayor, ser más agresivos en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, no hay un sistema todavía bien establecido de I+D+I, I+E, ¿no es cierto? Creo que en general se está articulando, se está armando y creo que estamos en ese camino, ¿no? Países como Colombia, por ejemplo, han dado pasos más adelantados. Ecuador está mejorando también, Bolivia, pero con mayor, digamos, de una forma más sistemática, ¿no? Más organizada. El Perú todavía no está, ¿no? Concitec está haciendo esfuerzos, pero creo que necesita darle mayor fuerza desde el Estado, ¿no?